Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Loiza, soy docente de clínica médica y también integrante del servicio de dermatología del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Les voy a hablar de dermatopatías parasitarias, espero ser clara y si tienen dudas después me pueden contactar vía mail. Bueno, comenzamos entonces con sarna sarcóptica. Es una enfermedad muy pruriginosa, contagiosa, transmisible al hombre y también al gato y al zorro. Tiene como característica este prurito que no es estacional, o sea que se puede presentar en cualquier época del año y no responde a los corticoides. Con esto queremos decir que si bien la piel se va a desinflamar, el prurito no va a cesar, o sea que va a continuar el perro rascándose. El agente etiológico es el Sarcoptes scabiei, variedad Canis, el cual pertenece a la familia Sarcoptidae, realiza todo su ciclo sobre el canino y puede vivir poco tiempo en el ambiente. Va a afectar a caninos de cualquier raza, sexo y edad. Si bien esto es así, no hay una predisposición en cuanto a edad. Lo que nosotros vemos con más frecuencia es en animales jóvenes, menores de un año. ¿Por qué? Porque a veces ya vienen del criadero con la sarna sarcóptica incorporada, incluso sin las lesiones típicas, sobre todo en los caniches. Uno, mientras les hace el plan de vacunación, palpa el borde libre del pabellón auricular y nota unas pequeñas costritas incipientes que la frota y el perro se empieza a rascar, o sea que ya viene con la sarna sarcóptica incorporada. Además, durante el primer año el dueño se ocupa más de su perro, lo saca más a pasear, lo lleva más al veterinario, por supuesto para hacerle el plan de vacunación, para que lo controle, y si le sale un granito siempre está encima, entonces tiene más posibilidades de contacto. Solo por eso es que digo que lo vemos un poquito más en los animales jóvenes. Bueno, aquí vemos el ácaro, Sarcoptes scabiei, variedad Canis. Es un ácaro ovalado que mide entre 200 y 400 micras, presenta 2 pares de patas anteriores y 2 posteriores que son rudimentarias. Todo el ciclo de vida se desarrolla sobre el huésped entre 17 y 21 días. La hembra y el macho copulan sobre la superficie cutánea y luego la hembra cava galerías a través del estratocorneo, va dejando los huevos tras de sí, los cuales desarrollan luego a larva. La larva vuelve a la superficie cutánea, ahí se alimenta, pasa a ninfa y luego pasa a adulto. Todo el ciclo de vida, como dije recién, se desarrolla sobre el huésped. Es un ácaro que vive muy poco en el ambiente, entre 4 y 7 días, de acuerdo a condiciones ambientales óptimas, ¿sí? Y debemos tener en cuenta que el contagio se hace por contacto directo con el animal afectado y también por medio de cepillos, mantas o cuchas que hayan tenido contacto con animales afectados. Bueno, signos clínicos. El signo clínico principal, como les decía anteriormente, es el prurito, donde el paciente se está rascando generalmente durante la anamnesis e incluso hay animales que se rascan sobre la camilla. Después vamos a tener que considerar las lesiones. Es muy importante en dermatología considerar las lesiones primarias y las lesiones secundarias y también la localización de las mismas. Con esto armamos un dermograma donde vamos a marcar por dónde inician justamente estas lesiones. Cada enfermedad tiene un dermograma característico que nos ayuda a reconocerlas. Bueno, en el caso de la sarna sarcóptica, la lesión, inicial es una pápula eritematosa que rápidamente se transforma en una costra, entonces hablamos como lesión primaria de una pápulo-costra. A esto luego se van a ir sumando, debido al prurito, lesiones secundarias como escoriaciones, que son lastimaduras que se hace el mismo animal al rascarse. El pelo se va cayendo, entonces vamos a encontrar alopecia. Se van a formar costras bien adherentes, amarillentas, que las vamos a ver mejor en ventral del abdomen.
A medida que la enfermedad progresa, la piel se va engrosando, a lo cual llamamos liquenificación, y se va a ir hiperpigmentando, o sea que se va a volver más oscura. A esto vulgarmente lo conocemos como piel de elefante. Algunos animales sufren también piodermias secundarias, o sea, debido a ese rascado intenso, la piel se va a infectar y se va a acompañar de linfadenopatía periférica. Muchos animales se rascan bastante, por lo cual gastan mucha energía durante el día rascándose, lo cual los lleva a disminuir su peso, y sobre todo los animales que andan sueltos, o sea, los animales vagabundos, llegan en un estado directamente caquéticos. Es importante, como recién les decía, la localización de las lesiones. Este ácaro prefiere zonas de piel con poco pelo, entonces van a iniciarse las lesiones en el borde libre de pabellones auriculares, la zona de los codos, los tarsos, y se va a ir extendiendo también a ventral del tórax y ventral del abdomen. Es una enfermedad que empieza en ventral y va ascendiendo. Lo último en afectarse es la zona dorsal del cuerpo. Después van a ver en una foto cómo queda el perro, como si tuviera un ponchito en la zona dorsal del cuerpo. Bueno, acá vemos algunos casos. Se trataba de dos pacientes de la misma dueña, Siberian Husky, de 8 o 9 años de edad respectivamente. No tenían muchas lesiones en la piel, pero bueno, llamaba la atención es que nunca habían tenido anteriormente problemas de piel. Eran perros que salían con paseador, o sea que tenían contacto con otros animales, y además el prurito es como que apareció en forma abrupta e intensa. Observándolo de más cerca, vemos que en uno el tamaño del pelaje, digamos del rabo, no es el pelaje normal para un siberiano, además de presentar bastante prurito. Y en el otro paciente lo que veíamos es eritema y un poco de alopecia en la zona del codo. Bueno, se hizo un raspaje en ambos perros y en uno apareció el Sarcoptes scabiei, lo cual me confirma la enfermedad. O sea, tuvimos suerte, entre comillas, porque muchas veces puede no aparecer en el raspaje, pero si la anamnesis y la sintomatología clínica nos hablan de sarna sarcóptica, igual lo vamos a tratar. Acá tenemos otro paciente, un viejo pastor inglés de 4 años de edad. Venía con prurito desde hacía mucho tiempo, aproximadamente un año. Lo habían tratado con distintas medicaciones, o sea, recibió cefalexina, prednisolona, en otro momento grisofulvina, y en ningún momento de ellos mostró mejoría. Los dueños no se habían contagiado, y aquí vemos que presentaba eritema en la zona de alrededor de los ojos, en la zona de la frente, la cara anterior del pecho. Una diapositiva donde vemos la zona posterior del cuerpo y vemos que está afectado volar de miembros posteriores, la zona dorsal de la base del rabo, ventral del abdomen, con alopecia, eritema, en algún caso hiperpigmentación, y también se veían afectadas la zona de los codos. Una vista más cercana de la cabeza, donde vemos nuevamente el eritema, la hiperpigmentación que comenzaba alrededor de los ojos y el borde libre del pabellón auricular con algunas lesiones costrosas. Observen ahora en esta diapositiva cómo se ven unas costras bastante importantes en ese borde libre del pabellón auricular. Bueno, el diagnóstico fue de sarna sarcóptica. El mismo paciente, para que vean el eritema, la alopecia en la zona también nuevamente de la cara, la
zona del cuello, lateral del tórax, o sea que la enfermedad iba avanzando, la zona de los codos afectadas con hiperkeratosis y descamación, la cara medial de brazo y antebrazo con alopecia, eritema, y acá vemos algunas papulocostras, sobre todo en esta zona. Bueno, este es otro paciente que estaba menos afectado que el anterior, donde observamos una zona de descamación y alopecia en el borde libre del pabellón auricular. Esta perra la habían en realidad derivado para hacerle un test de alergias, la habían derivado a la facultad, pero cuando se la empezó a revisar se notaron estas lesiones sospechosas de sarna sarcóptica. Observen también cómo estaban afectados los codos con hiperkeratosis y descamación. O sea que era una perra que, según lo que nos decía su veterinario, él la venía manejando desde hacía unos años con corticoides, antihistamínicos, ácidos grasos, o sea que la iba escalonando durante el año y la podía manejar, pero se la había descontrolado, por eso es que la derivó. La perra tenía 4 años de edad y bueno, pero el problema actual de la perra era la presencia de sarna sarcóptica. En este caso, un perro de raza Collie, las únicas lesiones que tenía eran en ambos pabellones auriculares, alopecia, eritema y descamación, como vemos en la diapositiva. Aquí vemos un paciente con sarna sarcóptica crónica, donde observamos alopecia en casi todo su cuerpo, pero lo importante es que respeta la zona dorsal del mismo. Fíjense que queda como si tuviera un poncho en la parte superior del mismo, y en ventral vemos también que estaba comenzando con liquenificación e hiperpigmentación. Estas son las lesiones que se presentan en los dueños, son pápulas eritematosas que se pueden presentar generalmente en la zona de brazos, antebrazos, muslos, en la zona del abdomen también, o sea, las zonas que tengan contacto con el animal afectado. Estas pápulas eritematosas son bastante pruriginosas y sobre todo se va a notar o se va a manifestar el prurito después de una ducha tibia o a la noche cuando la gente está tapada en la cama, debido a que el calor es como que activa el prurito. Tengan en cuenta que si en una familia hay 4 o 5 miembros, por lo general se pueden afectar 2 o 3 de los mismos y generalmente tienen mayor predisposición los niños o personas que están estresadas. Bueno, a veces tenemos lo que llamamos sarna subclínica porque el paciente va a presentar un prurito intenso, pero nunca va a desarrollar las lesiones típicas de sarna. O sea, solo va a presentar un leve eritema o alguna escoriación, y esto a veces se debe, bueno, que no todos los perros manifiestan las enfermedades de la misma forma, y además hay dueños que son muy cuidadosos y cuando notan que el perro se rasca o empieza a tener dolor o se borrea, lo bañan con mucha frecuencia, y hay propietarios que llegan a bañarlos todos los días, entonces desaparece el olor característico, desaparece la descamación, y bueno, pero tengan presente que puede ser una posibilidad de diagnóstico la sarna. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Vamos a tener en cuenta los datos de anamnesis. Acá es importante preguntar si el paciente tiene contacto con otros animales, o sea, si sale con paseador, si últimamente lo llevó a cortar el pelo, si los dueños presentan lesiones, si algún miembro de la familia se pudo haber contagiado, sobre todo los chicos, si tomó alguna medicación, o sea, qué tratamientos le realizó. Por ejemplo, recuerden que lo de los corticoides muchas veces son tratados como si tuvieran alergia, entonces vienen con las cajitas de distintos tipos de corticoides que le están dando en una dosis correcta para una alergia, pero que el paciente sigue igual con prurito. Bueno, esto es altamente sospechoso de sarna sarcóptica. En cuanto al examen físico, vamos a tener en cuenta entonces el tipo de lesión que hablábamos de papulocostras y de la localización de las mismas. O sea, recuerden que va a empezar en zonas como pabellones auriculares, codos, tarsos y ventral del abdomen. Son las zonas más típicas. Y lo último en afectarse es la zona dorsal del cuerpo. Con prurito intenso, por supuesto. Reflejo otopruriginoso positivo. No sé si recuerdan el reflejo otopruriginoso. Consistía en frotar el pliegue de Henry en el borde libre del pabellón auricular
y esto desencadena un reflejo como de pedaleo del miembro posterior del mismo lado. Este reflejo es positivo en la sarna sarcóptica, pero no es patognomónica de esta enfermedad. Con esto quiero decir que se puede presentar también en otros problemas que causan prurito óptico, por ejemplo alergias o algún tipo de otitis. También tenemos el raspaje cutáneo, que si nos da positivo confirmamos nuestro diagnóstico. Para hacer raspaje cutáneo vamos a colocar una gota de vaselina en lesiones lo más nuevas posibles, o sea que vamos a buscar esas lesiones descamativas en el borde libre del pabellón auricular o pápulas eritematosas en la zona de los tarsos. Entonces colocamos una gota de vaselina, vamos a raspar, vamos a tomar ese material que recogemos sobre la piel con una hoja de bisturí gastada, lo colocamos, luego un cubre y lo observamos al microscopio óptico. Acá vemos ácaros Sarcoptes scabiei adultos, como les decía antes, con 2 pares de patas anteriores y 2 rudimentarias posteriores, que se ven muy bien. En esta otra diapositiva vemos los huevos de Sarcopte y las cápsulas fecales, que son bastante características. Bueno, y puede ocurrir, como les decía anteriormente, que no aparezca en el raspaje, pero si nosotros tenemos, digamos, un examen clínico compatible con sarna sarcóptica, la vamos a tratar igual, aunque no aparezca en el raspaje. Entonces, una manera de confirmar la enfermedad es su buena respuesta al tratamiento, por eso entra como parte del diagnóstico. Bueno, y esto es para recordar nuevamente que raspajes negativos no descartan sarna sarcóptica. Vamos a hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades, sobre todo de tipo pruriginoso, como enfermedades alérgicas, la atopía, que produce prurito en la zona de pabellones auriculares y en la cara, con alergia alimenticia, que no tiene una zona típica de prurito, pero puede estar afectadas las zonas coincidentes con sarna sarcóptica, dermatitis por contacto, que generalmente se va a presentar en la zona ventral del tórax y de abdomen, dermatitis por malacesia, que bueno, ya las van a ver también en otros teóricos de medicina 5, es una levadura malacesia que produce bastante prurito y sobre todo va a estar afectada la zona ventral del cuerpo con lesiones seborreicas, descamativas, con escamas amarillentas, bien adherentes a la piel. Se confirma el diagnóstico por malacesia por medio de citología y después también debemos hacer el diagnóstico diferencial con sarna autodética, que ahora vamos a pasar a hablar, que afecta, como su nombre lo indica, al pabellón auricular y al conducto auditivo externo. Acá vemos en este paciente con lesiones en ventral del abdomen, en la zona anterior del tórax y en la cara anterior de miembros anteriores, lesiones eritematosas, descamativas, se hizo una citología y apareció malacesia. Este es un paciente atópico complicado con dermatitis por malacesia. La imagen se parece bastante a la que puede ser una sarna sarcóptica. En este caso una foto de la zona ventral del mismo paciente con estas lesiones que yo les decía recién, descamativas, amarillentas en la zona ventral del abdomen, y era producida, es el mismo paciente que vimos antes en la diapo anterior, o sea que el problema era una dermatitis por malacesia secundaria a atopía. Tenemos distintos tipos de tratamientos, pero independientemente de ello, o sea, si hacemos un tratamiento local o sistémico, lo importante es indicar también un baño, porque esto va a aliviar bastante la piel del paciente, le va a sacar el olor, que es bastante desagradable, y además va a ayudar a la eliminación de las costras. Vamos a utilizar generalmente un shampoo antiseborreico, tienen distinto poder, digamos que desde el más suave hasta el más fuerte. El más suave es el que tiene como base al ácido salicílico y al azufre, una combinación de los mismos. Luego le sigue shampoos con coaltar,
después con peróxido de benzoilo, que tiene las propiedades de ser antiséptico y antiseborreico, y el más antiseborreico de todos, o sea, el más potente, es el que tiene como base el sulfuro de selenio. Lo ideal es empezar con un shampoo más suave y luego, si no dio el resultado esperado, vamos a utilizar otro más fuerte. Cualquiera sea el shampoo que utilicemos, cuando indicamos un shampoo medicado, es muy importante dejar actuar al mismo 10-15 minutos para que cumplan su efecto y después que lo enjuaguen muy bien. Si luego vamos a utilizar un tratamiento tópico, es importante luego del baño secarlo con toalla para sacar, digamos, los restos de agua que se conservan sobre el pelaje y recién ahí colocar el producto antisárnico. Bueno, pasamos entonces a los tratamientos. Una posibilidad es el empleo de amitraz diluido, como le indica el rótulo, a una concentración de 250 partes por millón. Esto se va a colocar entonces después del baño, después de secarlo con una toalla, y conviene, una vez que se coloca el producto, sacarlo a caminar atado al sol para que se seque, para evitar que el perro se revuelque sobre una alfombra o sobre el pasto y quede bien el producto sobre el paciente. Es conveniente, si vamos a hacer un tratamiento tópico, también indicar recortar un poco el pelo en los animales de pelaje largo, no a ras porque lo podemos lastimar, es una piel que está inflamada, tal vez tampoco el primer día, sino cuando ya hayan pasado más o menos 7-10 días, o sea que la piel esté un poco mejor, ahí indicar recortar el pelo. Esto va a hacer que el tratamiento sea más efectivo. Otra posibilidad de tratamiento es el empleo de ivermectina a dosis de 0,2-0,4 miligramos por kilo, vía oral o subcutánea, cada 7 a 10 días. Siempre que le indiquemos vía subcutánea, vamos a asegurarnos que el tratamiento llegue, ¿sí? Recuerden que la ivermectina no se puede utilizar en todos los casos, o sea, no se puede utilizar en perros collie, pastor de Shetland, viejo pastor inglés. Generalmente en perros pastores de pelo largo hay que usarla con cuidado o no utilizarla. Estos pacientes suelen tener en estas razas una mutación del gen ABCB1, que es el que regula la glucoproteína P, y entonces facilita o no la entrada de ciertos fármacos a través de la barrera hematoencefálica. Hoy en día hay test de tipo genético para determinar qué pacientes tienen o no la mutación de este gen, pero por ahora no están presentes en nuestro país. De todas maneras, hoy en día tenemos otras medicaciones que también son muy eficaces para utilizar en estos tratamientos. Recuerden que tanto el amitraz como la ivermectina no se pueden utilizar en pacientes menores a 3 meses de edad. Bueno, también tenemos otras lactonas macrocíclicas como la doramectina, la dosis de 0,2 miligramos por kilo vía subcutánea cada 7 días, con las mismas limitaciones que la ivermectina. La mivelmicina oxima, que ahora ya no se encuentra en nuestro país, la dosis es de 2 miligramos por kilo vía oral cada 7 días. Tenía la ventaja que sí se podía utilizar en las razas donde no se podía utilizar la ivermectina. La amoxicilina, que también es una lactona macrocíclica, o sea que tiene las mismas contraindicaciones que la ivermectina. La dosis es de 0,2 miligramos por kilo vía subcutánea cada 7 días. Después tenemos pipetas que vienen combinadas moxidectina con imidacloprid, aplicación de una pipeta cada 15 días, generalmente se necesitan colocar 3 pipetas, o sea 45 días de tratamiento. Selamectina espotón, ustedes dirán por qué hay productos que están colocados o medicamentos en color rojo, porque tienen distintas características. La selamectina las destaco porque se puede utilizar en animales a partir de las 6 semanas de vida, o sea que son muy chiquititos donde no se podrían utilizar otras medicaciones, ¿sí? Se coloca este tipo de pipetas cada 30 días y se utiliza la concentración como viene indicado para las pulgas, o sea como vienen ya en el estuche, digamos, ¿sí? Y después tenemos el fipronil spray, una aplicación cada 15 días que se puede utilizar en animales de muy corta edad. Entonces, destaqué este tipo de productos porque el amitraz es una posibilidad en aquellos propietarios que tienen 4, 7, 10 perros, que a veces pasa. Si tuvieran que emplear otro tipo de productos que son más caros, no podrían hacerlo. Recuerden que cuando tenemos un animal infectado, o sea un perro,
tenemos que tratar también a los otros que están en contacto con él y al ambiente. Entonces es una posibilidad más económica que otra. La ivermectina también es una posibilidad que no es tan cara. Yo utilizo la ivermectina que viene para uso oral, es ivermectina al 1%. La utilizo la inyectable vía oral. La selamectina y el fipronil quedan para animales que sean de muy corta edad, por eso las destaqué. Y finalmente, hoy en día tenemos las isosazolinas, que son medicamentos que han surgido para el tratamiento de las pulgas, que al principio se utilizaban con menor frecuencia para el tratamiento de las sarnas, pero hoy en día ya se comprobó que utilizados a la misma frecuencia que para el tratamiento pulgicida, también son efectivos para varias sarnas, ¿sí? Pero bueno, son más caros. Para aclarar un poquito el tratamiento con shampoo antiseborreico, acá les hice una listita. Tenemos desde el más suave, por eso está la flecha, el que tiene como base al ácido salicílico y al azufre, ambos al 2%. Generalmente este tipo de shampoo se utiliza para seborrea seca. Luego le sigue el shampoo que tiene como base al coaltar, generalmente al 2%. Es un shampoo que yo no lo utilizo demasiado, o sea, no lo indico demasiado porque en algunos perros puede dar una reacción inflamatoria en la piel. Luego le sigue el peróxido de benzoilo al 2,5%. Este es un shampoo que primero, antes de utilizarlo, conviene agitarlo bien y luego diluirlo un poco en agua antes de colocarlo sobre la piel del animal y enjuagarlo muy bien. Generalmente viene al 2,5% y es un shampoo que es antiséptico, antiseborreico y rubefaciente folicular. Y el más fuerte de todos es el que tiene como base el sulfuro de selenio, generalmente viene entre el 1 al 2,5%, y lo dejamos para las seborreas más intensas, seborreas oleosas con olor muy desagradable, ¿sí? En algunos casos vamos a utilizar shampoos que sean antisépticos, que son los mismos que se han nombrado para epidermias. Tienen como base a la clorhexidina o al peróxido de benzoilo. Bueno, como conclusión, digamos, la sarna sarcóptica, tenerla en cuenta como diagnóstico diferencial mayor en todo perro con prurito intenso no estacional. Debemos sospechar de sarna sarcóptica en todo canino que se rasca durante el examen clínico y en los que no responden al tratamiento con corticoides a dosis antiinflamatorias. Y recordar también que los raspajes negativos no descartan sarna sarcóptica. Pasamos ahora a la sarna notoédrica, también llamada sarna de la cabeza del gato, ya que va a ser la zona más afectada. Es una enfermedad muy pruriginosa y también muy contagiosa. Ese prurito no es estacional, o sea que se va a presentar en cualquier época del año y tampoco responde a los corticoides, lo mismo que pasaba en la sarna sarcóptica del perro. Es una enfermedad transmisible al hombre, al perro y al conejo y también al zorro. En el hombre, si bien está en la bibliografía que se puede transmitir, no es tan frecuente como ocurre en el caso de la sarna sarcóptica en el perro. El agente etiológico es el Notoedes cati, que se parece bastante al Sarcoptes scabiei variedad canis, ya que pertenecen los dos a la misma familia, que es la familia Sarcoptidae. Va a afectar a los felinos de cualquier raza, de cualquier sexo y de cualquier edad. Todo el ciclo del ácaro ocurre sobre el huésped y es de 17 a 21 días. Acá, igual que en el perro, el signo clínico más importante es el prurito, pero tenemos que ser cuidadosos cuando realizamos la anamnesis, ya que el gato tiene características especiales, o sea, no les gusta rascarse delante del dueño, suele esconderse para hacerlo, entonces debemos preguntar si encuentra pelos donde duerme el gato. A veces los gatos se van de la casa por la noche porque son de hábitos nocturnos, entonces el dueño no los ve cuando se rascan.
También debemos preguntar si vomita o defeca pelos. En cuanto a las lesiones, la lesión primaria es una papulocostra, luego la enfermedad va avanzando, se va engrosando la piel, se va liquenificando, vamos a encontrar costras adherentes. Generalmente este engrosamiento de la piel en la zona de la frente no permite que el gato pueda abrir los ojos bien, no puede cazar, sobre todo los gatos de vida libre, y muchos mueren por inanición. Como lesiones secundarias van a aparecer escoriaciones, o sea, lesiones que se va a hacer el gato rascándose, alopecia, muchas veces van a presentar también piodermia secundaria y linfadenopatía periférica. En cuanto a las zonas afectadas, comienza en los pabellones auriculares, en el borde libre, en el ángulo anteromedial de los mismos, se va extendiendo luego sobre el pabellón auricular, sigue hacia la frente, baja hacia los párpados, la zona dorsal del cuello, luego se va a extender a medial de miembros anteriores debido a que el gato se lava la cara y se contagia, digamos, esa zona, y por la forma que tiene el gato de dormir enroscado, se va a extender a la zona perineal, o sea, la zona de la cola, posterior de muslos, y a medida que la enfermedad avanza va a seguir extendiéndose en distintas zonas del cuerpo. Bueno, acá vemos un caso clínico, el cual presenta alopecia en la zona dorsal de pabellones auriculares y está afectado, si observan bien, el borde libre del pabellón auricular en la zona anterior, se expande hacia la zona de la frente, la zona de los párpados, fíjense que casi no puede abrir los ojos, y en la otra diapositiva que está hacia la derecha vemos también donde muestra la afección en la zona de la frente. Esta señora tenía como 30 gatos, es una foto de hace mucho tiempo y bueno, fueron tratados todos en conjunto porque ustedes saben que es una enfermedad muy contagiosa. El mismo paciente visto de atrás, fíjense la parte posterior de la cabeza, la zona del cuello, pabellones auriculares totalmente afectados con alopecia y descamación. Y acá vemos también cómo va avanzando por dorsal del cuello y ya está llegando a la zona dorsal del tórax. Este era un paciente que en realidad lo habían traído para castrar en un gato de 4 o 5 años. La dueña, cuando el gato era joven, no quiso castrarlo y un día llega la veterinaria y me dice: Mónica, tenemos que castrar al gato porque viene cada vez más lastimado. Y resulta que cuando reviso el gato no eran lastimaduras realizadas por otro gato, por pelea, sino que el mismo gato se estaba lastimando debido al prurito intenso que presentaba. Hice un raspaje y bueno, por supuesto tenía sarna notoédrica. Así que terminó castrado y con su respectivo tratamiento para la sarna. En este caso, un gato de corta edad, tenía 4 o 5 meses. Observen cómo tiene afectadas la zona de la cara, en la zona de la frente, dorsal del hocico, alrededor de los ojos, borde libre de pabellones auriculares, y si observan bien también están afectadas las extremidades anteriores. Ahora vamos a ver unas fotos de más cerca. Observen en esta foto el borde libre de pabellones auriculares con estas lesiones costrosas que yo les comentaba. La zona ideal para hacer un raspaje es en este borde libre en anterior y medial de pabellones auriculares. También tenemos descamación sobre el hocico y alrededor de los ojos. Y por último, en el mismo paciente, observen que están afectados los codos con alopecia, descamación y también las extremidades. Acá vemos mejor miembros anteriores, donde notamos eritema y descamación y alopecia parcial en la zona de los dedos. Bueno, y esta era la dueña de un gato, que vienen ahora las fotos, que cuando le pregunté si ella tenía alguna lesión, enseguida se sacó un pullover que tenía encima, y fíjense las lesiones papulares eritematosas
estaba llena, pobre, con un prurito bastante intenso. O sea, yo les decía que no es frecuente que se contagien de los gatos, bueno, pero esta chica estaba completamente afectada. Bueno, y acá vemos en otro gato, un gato bastante afectado, aunque no lo puedan creer, era un gato de una familia. No sé cómo pudieron llegar a tenerlo así adentro de la casa. Por supuesto que este gato salía al exterior, pero observen cómo estaba la cara llena de costras gruesas ya que casi no le permitía abrir los ojos, alopecia en la zona anterior del cuerpo, con eritema, lesiones costrosas en los 4 miembros también. En realidad, cuando lo vi pensé que se trataría de una enfermedad autoinmune como el pérfido foliáceo, que no es una enfermedad para nada frecuente, pero debido al grado de afección no pensaba que estaba tan afectado por una sarna, pero sin embargo tenía sarna. El mismo gato visto de frente, fíjense el grado de costras gruesas que tiene en pabellones auriculares y en la zona de la cara, y también, bueno, en miembros, en las extremidades también afectadas. Bueno, y una vista de frente del mismo gato con alopecia y eritema sobre el puente nasal, lesiones costrosas sobre los párpados y en pabellones auriculares que ya estaban directamente acartonados. Terrible afección de este gato. Bueno, en cuanto al diagnóstico, lo vamos a hacer teniendo en cuenta los datos de anamnesis. Son gatos que salen al exterior, que tienen contacto con otros gatos. Generalmente recuerden que si le han dado medicación con corticoides no van a responder. En el examen físico vamos a prestar atención entonces al tipo de lesión y localización de las mismas, o sea el dermograma característico, y luego de eso vamos a realizar un raspaje cutáneo para confirmar la enfermedad. Acá con 1 o 2 raspajes bien hechos tiene que aparecer el ácaro, si no tenemos que pensar en otro diagnóstico. Acá tienen la foto del ácaro notoedres. Fíjense que es muy parecido al Sarcoptes, es ovalado, es un poco más chico que el Sarcoptes y también presentan 2 pares de patas anteriores y 2 posteriores rudimentarias. O sea, recuerden entonces que si sospechamos de sarna notoédrica, tiene que aparecer en raspaje, si no, no es sarna notoédrica. Debemos hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades que sean pruriginosas y que afecten las mismas zonas. En este caso vamos a tener en cuenta la sarna autodéctica, que va a afectar al conducto auditivo externo, atopía y alergia alimenticia, que también pueden dar prurito en la zona de la cabeza, en la zona de pabellones auriculares, cleileteliosis. La cleiletila recibe como nombre también caspa ambulante, porque produce justamente una descamación importante en la zona dorsal del cuerpo, que puede ser del tronco o de la cabeza, y vemos como la cleiletila que se ve, a ver si tengo la foto que no recuerdo, bueno, acá vemos las lesiones, fíjense, descamación importante en dorsal de un gatito negro, y acá vemos la cleiletila, tiene mayor tamaño, se ve a simple vista, y es como si ustedes apoyaran una virome sobre un papel, y ese puntito que deja la virome es el tamaño de la cleiletila. Como se moviliza debajo de esa descamación, por eso se le llama a esta enfermedad también caspa ambulante, porque se mueve, moviliza esas lesiones de caspa, esas partículas de caspa. Y el ácaro es bastante característico. Tiene, si observan bien, en la parte anterior del cuerpo, ven que tiene como 2 ganchitos, que son como 2 cuernos, que son bastante característicos. Además tiene 4 pares de patas bien desarrolladas, y recuerden que se ven a simple vista. Esta enfermedad, o sea la cleileteliosis, no es frecuente en nuestro medio, pero bueno, hay que tenerla en cuenta dentro del diagnóstico diferencial. Para confirmar la presencia de cleiletila, lo que se hace es recortar el pelo en la zona afectada, y luego se coloca sobre la piel una cinta adhesiva, se retira y luego esa cinta adhesiva se coloca sobre un portaobjetos, y ahí la vamos a mirar al microscopio óptico y la van a ver como se ve aquí en la foto. Otro diagnóstico diferencial de la sarna notoédrica es con la dermatitis miliar. La dermatitis miliar, en realidad el término dermatitis miliar, que se toma como un diagnóstico final,
involucra una serie de enfermedades, o sea que hay muchas enfermedades que pueden dar como síntoma una dermatitis miliar, y estas pueden ser, entre ellas, la sarna notoédrica, la dermatofitosis, una piodermia que se manifieste con papulocostras. La dermatitis alérgica a las pulgas es la causa más frecuente de dermatitis miliar. Entonces, cuando un felino presenta lesiones compatibles con dermatitis miliar, debemos hacer un examen exhaustivo de las posibles causas y dentro de ellas descartar sarna notoédrica o confirmarla. En cuanto al tratamiento, tenemos varias posibilidades aquí también. Una de ellas es el empleo de la ivermectina. Aquí no hay ningún inconveniente en cuanto a las razas, o sea que no hay una raza donde sea tóxica la ivermectina. Sí tenemos que tener cuidado con la edad del paciente. Y la dosis que utilizamos en el gato es de 0,3 miligramos por kilo cada 7 a 10 días, vía oral o vía subcutánea. Generalmente los tratamientos duran aproximadamente 30-40 días, depende del grado de afección de cada paciente. Por lo general yo indico una aplicación de ivermectina o vía oral cada 7 días, las primeras 3, y después, según cada paciente, 2 más con una diferencia de 10 días entre ellas. Van a encontrar en la bibliografía que también se puede colocar amitraz diluido, más diluido de lo que se utiliza en el perro, pero no es aconsejable porque puede resultar tóxico en el gato. Yo lo pongo así entre paréntesis para destacar este inconveniente que les puede traer la amitraz. O sea que hay otras medicaciones que no van a traer efectos colaterales en los gatos, entonces la verdad que nosotros no lo utilizamos para las sarnas. Bueno, otra posibilidad de tratamiento es el empleo de ivermectina en la dosis de 0,2-0,3 miligramos por kilo, vía subcutánea, generalmente con una sola aplicación es suficiente. En gatos de muy corta edad pueden utilizar el fipronil en forma de rocío cada 15 o cada 30 días, generalmente 2 o 3 aplicaciones. También tienen la posibilidad de utilizar la selamectina espotón, que se puede utilizar como en el perro a partir de las 6 semanas de vida. Se coloca una pipeta cada 15 días, generalmente son necesarias 3 pipetas para que el gato esté curado. Y lo último, lo más nuevo, es una isosazolina como el fluoralaner, que hace poco tiempo apareció en forma espotón. Entonces se coloca como una pipeta y su efecto dura 3 meses. Recuerden que siempre se tienen que tratar el gato afectado y todos los gatos que tengan contacto con el mismo. Y también es importante, si hay muchos gatos en ese lugar, en esa casa, se recomienda la desinfección del ambiente con los mismos productos que podemos utilizar para eliminar las pulgas. La sarna otodéctica se caracteriza por producir una otopatía de tipo pruriginosa con una secreción de color marrón oscuro similar al café recién molido. Es una enfermedad muy contagiosa y sobre todo va a afectar a animales jóvenes. Muchos pacientes ya vienen del criadero con el otodectes dentro del oído. El agente etiológico es el Octodectes cynotis y afecta tanto a perros como a gatos, o sea, no tiene especificidad de especie. No cava galerías como ocurría en los otros ácaros, sino que es un ácaro de vida libre, vive sobre la superficie de la piel. Su lugar preferido es el conducto auditivo externo, donde produce esta inflamación del mismo, y además podemos encontrar localizaciones erráticas en la zona del cuello y en la zona de la cadera. Esto es importante recordarlo para cuando instauremos el tratamiento. Acá vemos el ácaro, es ovalado, tiene 4 pares de patas, 2 anteriores, 2 posteriores, bien desarrolladas, excepto el 4 par en la hembra, que es rudimentario. También observamos huevos que son ovales.
Este ácaro se ve a simple vista, es como el punto que deja una virome cuando la apoyamos sobre un papel, es de color blanco nacarado y tenemos que tener en cuenta que si tomamos una muestra por medio de un hisopo y luego la colocamos, hacemos rodar ese hisopo sobre un porta, después debemos poner un cubre sobre el mismo, ya que si no lo vamos a mirar el preparado en el momento, puede ser que cuando lo miremos a las horas o al otro día, ya no se encuentre el ácaro sobre el portaobjetos, debido justamente a estas patas bien desarrolladas. El color, yo creo que ya les dije, es de color blanco nacarado, se lo podemos observar también por medio de un otoscopio. Dentro del conducto aditivo lo podemos llegar a ver moverse. Bueno, acá tenemos en un caso clínico, el hisopo muestra esta secreción marrón oscura de tipo seco. Lo que hacemos nosotros una vez que tomamos esta muestra, podemos llevar ese hisopo cerca de una fuente lumínica, esperamos un ratito que el calor es como que caliente el hisopo y entonces vamos a ver como pequeños puntitos blancos que se empiezan a desplazar sobre esa secreción oscura. Otra posibilidad es hacer rodar ese hisopo sobre un portaobjetos y después ponerle un cubre. En este caso, en un cachorro Golden Retriever de 3 meses de edad, vemos en el hisopo la secreción marrón oscura característica. Para llegar al diagnóstico vamos a tener en cuenta entonces los datos de reseña. Acá tenemos que se presenta con mayor frecuencia en animales jóvenes, las preguntas que consideremos necesarias durante la anamnesis. En el examen físico, el tipo de otitis, una otitis de tipo pruriginosa con secreción oscura, y además de las lesiones, o sea, de esa secreción característica dentro del conducto auditivo, tenemos que podemos llegar a encontrar lesiones por rascado en la zona del cuello, cadera o cola, debido a esas localizaciones erráticas que puede tener el parásito. Vamos a confirmar nuestro diagnóstico por la observación directa del ácaro, ya sea por medio de un otoscopio, por visualización directa del ácaro cuando nosotros colocamos un hisopo dentro del oído y luego observamos la secreción y en esa secreción estos puntos blanquecinos que se desplazan, o por observación del ácaro al microscopio. Diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con otitis por malacesia, que es una levadura que produce una otitis de secreción oscura pero un poco más húmeda, y confirmamos el diagnóstico de malacesia por medio de una citología. Sarna notoédrica y sarcóptica que cursa también con prurito óptico, y en cuanto a las alergias, atopía y alergia alimenticia, y también con dermatitis alérgica por pulgas, porque debido a las localizaciones erráticas que tienen los otodectes, puede llegar a dar prurito en la zona de alergia a las pulgas. En cuanto al tratamiento, podemos elegir un tratamiento local o un tratamiento sistémico. En el caso del tratamiento local, vamos a indicar gotas ópticas preparados comerciales que ya vienen con amitraz, que el propietario lo coloque 2 o 3 veces por semana. A veces en el rótulo de estos productos indica colocar 2 veces por día. Esto está bien en animales que tengan tamaño adecuado, pero en animales de pequeño tamaño, por ejemplo un caniche toy de 2 o 3 meses de edad que pesa muy poco, o un gatito también de la misma edad, vamos a emplear solo esta medicación 2 o 3 veces por semana, ya que de otra forma lo podemos llegar a intoxicar. Siempre es importante, antes de colocar las gotas medicadas, hacer un lavaje. Generalmente yo empleo un lavaje con clorhexidina. Esto lo realiza el propietario de acuerdo al tamaño del paciente, puede variar de 5 a 20 gotas dentro del conducto auditivo, las deja actuar 1 hora, luego limpia con un algodón embebido en el mismo producto y recién ahí va a colocar las gotas medicadas.
También debemos acompañarlo de un tratamiento general, que puede ser con baños semanales acaricidas o talcos acaricidas, o un tratamiento pulgicida que también sirva para eliminar el otodectes de esas localizaciones erráticas que anteriormente les hablaba. Si hay varios animales en el ambiente, es muy importante hacer un tratamiento ambiental, que lo vamos a hacer con tratamientos, o sea, con productos que también son. Bueno, otra posibilidad de tratamiento es un tratamiento sistémico, que es más práctico. Para eso podemos utilizar ivermectina con las mismas contraindicaciones que hablamos al principio de esta charla. Se puede emplear tanto en gatos como en perros, aplicándola vía subcutánea o administrándola vía oral cada 7 días. Moxidectina, 0,2 miligramos por kilo, subcutánea o vía oral cada 10 días. El empleo de selamectina, recuerdan que yo les había contado que servía para animales de muy corta edad, o sea, a partir de las 6 semanas de vida ya podemos colocar selamectina en forma de espotón, o sea, en forma de pipeta. El nombre comercial es Revolution y se repite cada 30 días. Otra posibilidad de tratamiento es el empleo de fipronil espotón, o sea, la pipeta. Vamos a colocar unas gotas dentro de ambos oídos y el resto sobre dorsal del cuello, y se va a repetir a los 15 y a los 30 días. También podemos utilizar el tratamiento con las isosazolinas, como por ejemplo el fluoralaner oral en perros, que dura 3 meses, o si no, el fluoralaner tópico en gatos, cuyo efecto va a durar 3 meses. Es importante, igual en estos casos, acordarnos del tratamiento de tipo ambiental. Bueno, con esto acabamos las sarnas que son pruriginosas, y ahora vamos a pasar a hablar de la demodexia, que es un capítulo aparte dentro de las sarnas. Demodexia canina. Es una enfermedad inflamatoria de la piel de los caninos, por lo cual también se llama sarna roja, que está asociada a un trastorno genético o a un estado de inmunodeficiencia, y se caracteriza por la presencia de un número de ácaros mayor de lo habitual. El agente etiológico que causa demodexia con mayor frecuencia es el Demodex canis, y este tipo de sarna tiene como característica en que no es contagiosa ni tampoco es pruriginosa. Esto lo decimos que en principio es no pruriginosa, salvo que se contamine con bacterias. Entonces va a tener cierto grado de prurito, no un prurito intenso, pero vamos a notar que el animal le producen molestias de las costras que tiene sobre la piel, se va a frotar y puede ser que se lastime. Lo que más causa, sobre todo en su forma pustulosa, es dolor, por lo cual vamos a ver que los pacientes se lamen mucho, sobre todo las extremidades, cuando están afectadas. Bueno, el Demodex canis, acá lo vemos, su forma es alargada, decimos que tiene forma de habano, con 4 pares de patas en la zona anterior del cuerpo, ¿sí? Y se va a ubicar profundamente dentro del folículo piloso, por eso acá puse este esquema, que es de un libro de la doctora Perestor. Entonces se va a ubicar profundamente en el folículo piloso y también dentro de las glándulas sebáceas y su conducto. Es un ácaro que mide aproximadamente 40 micras de ancho por 220-250 micras de largo. Después tenemos que se ha identificado también al Demodex cornei aproximadamente en la década de los 80. Es un ácaro que es más corto, aproximadamente es la mitad, digamos, del Demodex canis, y es más ancho y tiene como característica que se va a ubicar sobre la superficie cutánea. Luego, en la década de los 90, se descubrió o se identificó al Demodex injai, que su característica es que es bastante más largo que el Demodex canis. Puede llegar a medir 330-360 micras de largo, y esto realmente cuando uno lo ve al microscopio se da cuenta que es un Demodex distinto, porque cambia la proporción entre la parte anterior del cuerpo y lo que llamamos la cola del mismo, o sea, la zona posterior. Este Demodex injai tiene como característica que también, se va a ubicar dentro del folículo piloso y en las glándulas sebáceas y su conducto,
pero la característica del mismo es que produce una enfermedad demodéctica particular. Va a afectar más a los perros de raza terriers y no se ve tanta alopecia, sino lo que más vemos es grasitud y sobre todo en la zona dorsal del cuerpo, y por lo general afecta a los animales adultos. En este caso vemos un esquema del doctor Luis Ferrer, un importante y destacado dermatólogo, con los distintos tipos de demodes. Fíjense, acá tenemos primero el demodes canis, con su largo habitual entre 168 y 224 micras. En alguna bibliografía figura que puede llegar a medir hasta 250 micras de largo, comparado con un demodes inshai, que lo tenemos a la derecha del mismo, cuya longitud, la tiene aquí en el cuadro, puede llegar a medir 361 micras de largo. Luego el demodes cornei, como yo les contaba, que es más cortito y más ancho, o sea, mide aproximadamente 145 micras de largo y se encuentra sobre la superficie cutánea. Y después tenemos el que ha sido el último que ha sido descubierto, el demodes sionis, que se parece al demodes cornei, también es un ácaro más corto y más ancho, puede llegar a medir 168 micras de largo y lo vamos a encontrar sobre la superficie cutánea y también dentro del conducto auditivo. Se ha tratado de explicar durante mucho tiempo por qué se produce esta enfermedad, ya que el demodes canis es un habitante normal de la piel de los caninos. Se han propuesto distintas hipótesis y la que tiene más asidero, o sea, lo que se confirmó, es que se trata de un defecto celular específico para el demodes canis y de tipo hereditario. Se hereda en forma autosómica recesiva. Y también se comprobó que no está afectada la inmunidad humoral ni la inmunidad inespecífica. Los ácaros de demodes canis se transmiten de la madre a los cachorros durante los 3 primeros días de vida, mientras el cachorro se amamanta, ya que se han localizado estos ácaros en la zona de la boca, el hocico y los labios. Como esta enfermedad, o sea, la predisposición a padecer la enfermedad es hereditaria, entonces lo indicado es que los caninos que sufran de demodexia generalizada se deberán sacar de la reproducción, tanto los padres de ese individuo afectado como los hermanos. Y esto es importante explicárselo bien al propietario antes de indicar un tratamiento para demodexia generalizada. Estos animales deben castrarse, así no van a transmitir esta predisposición. Y además, las hembras cuando entran en celo, esto produce cierto grado de estrés que puede favorecer a un rebrote de esta enfermedad. De acuerdo a la edad de presentación, vamos a hablar de demodexia juvenil, cuando la enfermedad se presenta entre los 3 y los 18 meses de edad, y de demodexia adulta cuando se presentan animales mayores de 2 años. Ahora bien, tenemos que hacer hincapié en la anamnesis, ya que a veces puede ocurrir que un canino se nos presente a los 3 años de edad y cuando le empezamos a preguntar al propietario cuándo comenzaron las primeras lesiones de piel, nos cuenta que alrededor del año empezó con algunas lesiones, con pérdida de pelo, recibió algún tratamiento, mejoró, después volvió. Y entonces en esos casos puede tratarse de una demodexia de inicio juvenil. Entonces debemos ser bastante cautelosos y debemos hacer una buena anamnesis a ver si realmente es una demodexia juvenil o una demodexia adulta. A veces ocurre, como recién les decía, que empezó a edad juvenil y se prolongó hasta edad adulta, hasta los 3, 4 años, porque no ha sido bien diagnosticada ni bien tratada. ¿Por qué es importante esto? Porque cambia el pronóstico de la enfermedad. Generalmente la demodexia generalizada en el perro adulto, el pronóstico es reservado a grave, o sea, cuando hablamos de una demodexia verdadera, o sea, que realmente comenzó a edad adulta y generalmente
la llamamos verdadera cuando tienen más de 4 o 5 años de edad, ¿sí? ¿Por qué es grave o por qué el pronóstico es reservado? Porque puede tener o tiene como base una enfermedad a veces complicada o a veces grave, como puede ser la presencia de un tumor maligno, o puede ser enfermedades menos complejas como diabetes, hiperadenocorticismo, hipotiroidismo. A veces son pacientes que vienen con tratamientos prolongados con quimioterápicos debido a la presencia de algún tipo de tumor, o pacientes alérgicos que recibieron corticoides durante largos periodos de tiempo. Entonces estos pacientes deben ser bien evaluados. Pasa a veces que en el momento que nosotros diagnosticamos la demodexia, hacemos un chequeo general, radiografía de tórax, ecografía abdominal. Si es sospechoso de hipotiroidismo, mediremos hormonas tiroides, pero a veces no aparece la patología en el momento en que se presenta el paciente a la consulta, entonces lo tenemos que ir siguiendo a través de los meses, controlándolo a ver qué ocurre. Me ha pasado varias veces que aparece un tumor maligno 2 o 3 meses después, incluso 4, después que el animal presentó demodexia generalizada. De acuerdo a la forma de presentación clínica, vamos a hablar de una forma localizada. Definimos como localizada la forma cutánea cuando el animal presenta hasta 6 lesiones de alopecia focal. Esto ahora lo vamos a ver en unas fotos. También cuando presenta otitis ceruminosa o cuando está afectado la forma podal, un solo miembro. Y vamos a hablar de forma generalizada la forma cutánea cuando tiene 12 o más lesiones de alopecia focal o cuando está afectada toda una zona corporal, por ejemplo todo un miembro, la zona de la cabeza, todo el tronco, y de la forma podal generalizada cuando presenta afección en 2 o más miembros. Ahora bien, una pregunta que generalmente me dicen cuando están despiertos, digamos, ¿qué pasa cuando tiene entre 6 y 12 lesiones? Por ejemplo, tiene 8 lesiones. O sea, antes la clasificación era bien justa, digamos. Se decía que hasta 6 lesiones era localizada, más de 6 era generalizada. Y ahora la bibliografía, o sea, los autores coinciden en que si tiene entre 6 y 12, lo que va a haber que hacer es observar a ese paciente, ver cómo va evolucionando, controlarlo al mes. Si de esas 6 lesiones pasó a 10 y luego pasó a 14, se convirtió en una forma generalizada. Si tenía 8 y la controlamos al mes y luego se están curando y en el raspaje cada vez aparecen menos ácaros, podemos decir que era una localizada, ¿sí? O sea que los que nos quedan en el medio tendremos que seguir su evolución para sacar la conclusión a qué forma de presentación clínica pertenecían. La forma podal generalizada generalmente se presenta en animales de gran peso y realmente tarda más tiempo en curarse. De acuerdo al tipo de lesión, vamos a hablar de una forma escamosa y de una forma pustulosa, que a veces empieza como una escamosa y se transforma en pustulosa. A veces en el mismo animal tenemos zonas que está escamoso y otras zonas con pústulas, así que bueno, esto lo vamos a ir viendo. En la forma escamosa, generalmente lo primero que vemos es eritema y descamación, unas escamas blanquecinas, finas, que se desprenden con facilidad de la piel. Va a presentar alopecia y luego donde estaba ese pelo que se cayó, el folículo piloso se dilata, concentra queratina en su interior y restos foliculares y se transforma en lo que llamamos normalmente un punto negro, cuyo nombre formal es comedón, y finalmente esa zona que comenzó con eritema termina en hiperpigmentación. Y después tenemos la otra forma de lesión, el otro tipo de lesión, que es la forma pustulosa. Comienza con una pápula que evoluciona hacia una pústula, luego la pústula se rompe, se derrama todo ese material en la dermis, genera una forunculosis,
Se genera una secreción sanguínea purulenta que vuelve al exterior, se seca, forma costras y la piel se inflama muchísimo, vamos a tener edema, se acompaña de linfadenopatía periférica y generalmente acá ya tenemos una contaminación bacteriana importante con un compromiso también importante del estado general del paciente, temperatura aumentada y muchas veces estos animales, si no son tratados, pueden hacer una septicemia y morir. O sea que la forma pustulosa es más grave que la forma escamosa. Bueno, vamos a ver algunos casos. Este perrito de raza Yorkshire de 10 años de edad acudió a la consulta porque presentaba alopecia difusa en la zona de la cara. No era pruriginosa. Y ahora vamos a ver en esta otra diapositiva del mismo paciente, se acompañaba de una otitis ceruminosa. Fíjense la intensidad del cerumen, la cantidad de cerumen que presenta. Bueno, se hizo un raspaje en la zona de la cara, donde apareció el Demodex canis, y en el oído con esa secreción se tomó con un hisopo, se hizo un extendido y también aparecieron Demodex, o sea que tenía demodexia. Se investigó el caso por tratarse de un paciente adulto y se vio que era diabético. En este caso, un canino de raza Yorkshire, pero un perro joven de alrededor de 2 años de edad. El motivo de la consulta era que la dueña notaba grasitud en la zona dorsal del cuerpo. Fíjense en la foto de la derecha, una vista más cercana de esas lesiones en dorsal del mismo, y lo que observamos son lo que llamamos cilindros foliculares, o sea que sale el tallo piloso rodeado de restos de queratina y material folicular, lo que hace que varios tallos pilosos estén como unidos. A eso lo llamamos cilindros foliculares. Mucha grasitud, casi no tenía alopecia. Bueno, se hizo un raspaje y se encontró que Demodex, o sea, piensen que es una raza terrier que tiene seborrea de tipo oleosa, cilindros foliculares. Se trataba entonces de demodexia causada por Demodex inchai. Otro paciente de 3 años de edad, observen, está muy afectado, con lesiones costrosas sobre la zona dorsal del cuerpo, alopecia, sangrado, inflamación en las extremidades, alopecia en los pabellones auriculares. En realidad, el dueño de este perro lo automedicaba, era un médico. El perro, cuando uno hace la anamnesis, vi que había empezado alrededor del año de edad con lesiones más leves y se fueron acrecentando. A él le parecía que se curaba. En realidad la demodexia, primero vemos la cura clínica y luego la cura parasitaria. Eso quiere decir que el parásito sigue estando en la piel por más que el pelo haya crecido y parezca que está recuperado. Por eso es muy importante controlarlos, después vamos a hablar de esto, con raspajes de piel para ver la evolución realmente de la enfermedad. Entonces al dueño le parecía que se curaba, suspendía todo y a los meses volvía, o en menos tiempo, volvía a aparecer el problema. Por eso finalmente lo derivaron y se hizo un tratamiento por el tiempo que corresponde, ¿sí? Entonces tenemos una demodexia de tipo pustulosa generalizada en un canino de 3 años, que podríamos decir o pensar que se trataría de una demodexia adulta, pero en realidad era una demodexia de inicio juvenil, porque empezó al año de edad aproximadamente. El mismo paciente, una vista más cercana de estas lesiones costrosas, sangrantes, lo que me indica la profundidad de las lesiones. Y acá en los miembros, mucha inflamación y sangrado con bastante dolor. En este caso, un paciente, una perrita, dogo de Burdeos, alrededor de 1 año y 2 meses tenía en este momento, con lesiones multifocales alopécicas en todo el tronco.
Ahora vamos a ver la zona del cuello en otra diapositiva. Observen alopecia y presencia de pústulas. Entonces tenemos una demodexia pustulosa generalizada juvenil. Pabellón auricular de la misma perra, fíjense que también presenta una otitis de tipo ceruminosa. Bueno, este caso llegó a la facultad muy afectado. Fíjense el grado de edema que tiene en sus 4 miembros, sangrado. El dueño ya le había hecho hacer por su veterinario, le había indicado varios cultivos y antibiogramas, se detectaban distintas bacterias, se hacía el tratamiento con el antibiótico específico. Parecía mejorar un poco, pero nuevamente regresaban las lesiones y cada vez peor. Este perro cada vez que caminaba manchaba el piso y el propietario decía, bueno, si no se cura lo voy a tener que sacrificar debido a la gravedad de estas lesiones y que lo veía sufrir realmente a su perro. Bueno, acá una vista más cercana de las mismas lesiones. Fíjense lo que les decía, el grado de sangrado, de inflamación en los 4 miembros. Se hizo raspaje y apareció el demodex. Cuando las lesiones son tan sangrantes, uno tiene que elegir las zonas que están menos afectadas, o sea que solo hay alopecia y muy poca inflamación, porque a veces si no la sangre puede tapar el demodex en el raspaje. O sea que este perro tiene una demodexia juvenil, porque si bien tenía 2 años, había empezado ya hacía varios meses, de tipo generalizada. Y yo diría que grave porque estaban afectados los 4 miembros y es la zona que más tarda en curarse, pero bueno, se curó. Acá tenemos un pincher con demodexia, en este caso escamosa. Fíjense las escamas blanquecinas que yo les contaba, que se desprenden con facilidad. Y bueno, pero acá alrededor del ojo ya están empezando algunas pústulas, o sea que ya sería pustulosa. Era un cachorro joven, que no sé si se los había dicho. Y se considera ya generalizada. Fíjense que acá en los miembros también estaban afectados y aparte estaba afectada toda una zona completa del cuerpo que es la cabeza. Acá vemos un perro de raza Dachshund de 6 meses de edad con alopecia en la zona ventral del cuello, en el abdomen, afectada la zona de la cara y de la cabeza, pabellones auriculares, lesiones en algunas zonas descamativas, pero fíjense acá en dorsal del cuerpo, estas costras gruesas de color rojizo oscuro que me indican la profundidad de las lesiones. O sea que este canino tenía demodexia pustulosa generalizada de tipo juvenil. Otro caso en un bulldog francés. Observen lesiones multifocales alopécicas. Acá no hay pústulas, hay solo descamación. Tenía afectado de este lado y también del otro lado del flanco. O sea que tenemos una demodexia escamosa de tipo generalizada. Si observan sobre la camilla, vemos algunas costritas blancas. Costritas no, perdón, escamas blanquecinas. Otro paciente de 2 años de edad con lesiones multifocales de alopecia. Ven estas zonas como hiperpigmentadas porque tenían en algunos lugares comedones que son típicos también de esta patología. Y acá tenemos zonas con forunculosis donde ya hay sangrado. Entonces en este caso se trata de una demodexia de tipo generalizada pustulosa. Otro caso, un Scottish Terrier joven, si uno lo mira así no se le ven casi lesiones, o sea yo diría que no vemos ninguna lesión. Vamos a ver en la próxima diapositiva.
Fíjense en la zona dorsal del cuerpo, lo que le llamaba la atención al propietario eran estas escamas blanquecinas que se desprenden con facilidad, y este perrito se hizo un raspaje y encontramos acá el Demodex injai, o sea que se borrea en la zona dorsal del cuerpo con mínima alopecia. Miren los años que tiene esta foto, del 2003, cómo pasa el tiempo. Bueno, y acá en un cachorro, fíjense el grado de compromiso de los miembros, con mucho edema, sangrado, forunculosis, alopecia, una demodexia generalizada de tipo pustulosa. Un canino Shar-Pei de 12 meses de edad. Observen el grado de alopecia que tiene en su cuerpo, descamación importante también, vemos las escamas blanquecinas que caen sobre la camilla. Bueno, el Shar-Pei representa una excepción a la regla que tenemos, que siempre decimos que si es demodexia y hacemos un raspaje bien hecho, va a aparecer el ácaro, pero justamente el Shar-Pei es una raza que, debido a la mucina dérmica que tiene, a la gran cantidad de mucina dérmica, a veces cuesta que el ácaro salga de adentro del folículo piloso y podemos hacer un raspaje y no encontrarlo. Entonces, en determinadas ocasiones necesitamos hacer una biopsia cutánea para confirmar la enfermedad. Bueno, entonces se trataba de una demodexia generalizada de tipo escamosa. Bueno, un paciente también joven con demodexia generalizada escamosa, o sea, totalmente alopécica ya esta perrita, muy afectada. Bueno, y este pobre animalito tenía de raza Collie. En realidad lo encontró una clienta mía que paseaba por el parque y la encontró tirada así envuelta en diarios. Fíjense el grado de afección. Tenía una demodexia generalizada, pustulosa, con una gran contaminación bacteriana secundaria y una septicemia. En realidad se le colocó un suero, se hizo un raspaje, se confirmó la demodexia, se colocó un suero, se empezó con el tratamiento y a las 2 horas falleció. O sea, ya sus propietarios se ve que la habían abandonado. Ya tenemos lesiones ulcerativas, forunculosis, terrible. Ya llegó en estado de coma esta perrita. No tuvo un final feliz. En este caso, una perra dogo argentino, también una perra joven, con alopecia difusa en casi todo su cuerpo, o sea que es una demodexia de tipo generalizada y pustulosa. No sé si llegan a ver las pústulas en el cuerpo. Ahora vamos a ver en otra diapo una vista más cercana de la misma perrita. Acá una vista de la cara con descamación y con pústulas en el tronco. Y acá vemos una foto de ventral. Bueno, ¿cómo llegamos al diagnóstico entonces? Tenemos que tener en cuenta los datos de reseña. Acá es importante sobre todo la edad del paciente para ver si se trata de una demodexia de tipo juvenil. Y en la anamnesis vamos a también preguntar si es un animal adulto, cuándo empezaron los primeros signos de la enfermedad. Y también, si se trata de un animal adulto, vamos a preguntar si está con algún tratamiento, si tuvo algún tumor que se haya detectado, si tiene algún signo que nos hable de hipotiroidismo, o si toma mucha agua y orina mucho, por pensar en un hiperadrenocorticismo. O sea, buscar en la anamnesis cuál puede ser la posible causa para que ese animal presente demodexia. Si tomó corticoides durante mucho tiempo. Bueno, en el examen físico vamos a prestar atención entonces al tipo de lesión, la localización de las mismas, y esta enfermedad lo que tiene de bueno que se confirma rápidamente demostrando la presencia del ácaro, ya sea por un raspaje cutáneo, que es lo que más utilizamos. Ahí veo el ácaro y confirmo el diagnóstico. A veces las zonas que están afectadas no son de tan fácil acceso para realizar un raspaje, entonces lo que puedo hacer
En principio es una tricografía, yo la uso cuando es, por ejemplo, lesiones alrededor de los ojos. ¿En qué consiste la tricografía? Se arrancan unos pelitos de esa zona y se ponen en la misma, con la misma orientación sobre un porta, o sea, no mezclados, sino en forma longitudinal, siguiendo el mismo eje. Con vaselina le pongo un porta y lo observo al microscopio óptico. Tengo que tomar varios pelitos con una pincita, un grupo de pelos, para después observarlos. Si llego a ver el ácaro, bárbaro, confirmo el diagnóstico. Si no lo encontré y sospecho de demodexia, voy a tener que ir sí o sí a hacer un raspaje cutáneo. Fíjense, lo que hacemos primero es colocar una gota de vaselina en esa zona que está alopécica y luego con una hoja de bisturí gastada hago un raspaje hasta puntillado hemorrágico. Junto ese material con el mismo bisturí y lo coloco sobre un porta. Y luego comprimo un poco la piel, hago un pliegue así, apretando un poco y vuelvo a tomar más material con la misma hojita de bisturí, colocando un poquito previamente de vaselina. Nuevamente, porque cuando yo comprimo ayudo a que los ácaros salgan de adentro de los folículos pilosos y vamos a encontrar sí o sí el ácaro. Puede ser 1 o 2 raspajes. Si sangra, recuerden, si la piel está muy inflamada con mucho sangrado, repito raspaje en otra zona del cuerpo. En cuanto a los datos de laboratorio, si el paciente hace mucho que viene con demodexia de tipo pustulosa, generalmente vamos a encontrar anemia normocítica normocrómica acompañada de leucocitosis. Si nosotros sospechamos de hipotiroidismo, no es el mejor momento cuando el animal viene con una demodexia generalizada de tipo pustulosa. Voy a esperar mejorar al paciente para recién ahí medir hormonas tiroides. Y recuerden que, por ejemplo, razas como el Shar-Pei, a veces voy a necesitar hacer una biopsia para confirmar el diagnóstico, al igual cuando tenemos animales con lesiones granulomatosas crónicas, o sea, de larga data. Diagnóstico diferencial lo voy a hacer con todas las piodermias que ustedes conozcan, con esas hay que diferenciarlo. Celulitis juvenil, que ahora vamos a ver unas fotos por si no conocen la enfermedad, con dermatitis seborreica, con dermatofitosis y con enfermedades autoinmunes. Cuando nosotros tenemos esas lesiones localizadas, multifocales, alopécicas, los principales diagnósticos diferenciales son entre demodexia, dermatofitosis y foliculitis bacteriana, porque los tres agentes etiológicos van a afectar al folículo piloso, entonces se ven de forma similar. Vamos a ver esto en algunas fotos. Bueno, acá vemos en un paciente joven pústulas en ventral del abdomen. Este paciente tenía impétigo. Otro paciente con lesiones multifocales que afectan la zona del tronco. Se ve muy parecido a las fotos que yo les mostré de demodexia, pero acá se hizo un raspaje y no había demodex, sino que se trataba de una foliculitis bacteriana. En este caso, una celulitis del ovejero alemán, fíjense cómo da lesiones también profundas de piodermia con alopecia, bueno, pero era una celulitis del ovejero alemán, no había demodex. Acá en un perro de raza fila, fíjense que tenía edema en algunos de sus miembros, sangrado, ahora vamos a ver en la próxima foto. Observen el grado de afección que tenía, pero se trataba solo y nada menos de una piodermia profunda. En este caso, un cachorro de corta edad, alrededor de 2 meses de edad, con alopecia alrededor de los ojos, alopecia en la zona del hocico, que son zonas donde generalmente también afecta el demodex. El mismo cachorro visto de frente, vemos alopecia y costras alrededor de los ojos,
y en la zona del hocico. Generalmente se acompaña también de linfadenopatía periférica, estando muy afectado el ganglio submandibular. Esta enfermedad se denomina celulitis juvenil, que va a afectar a los cachorros entre las 3 semanas y los 3 meses de edad, y es una enfermedad de tipo inmunológico. También presentaba el mismo cachorro mucha inflamación en la cara interna del pabellón auricular. Esto es bastante típico también de la celulitis juvenil. Enfermedad también. Este canino presentaba lesiones multifocales, alopécicas, costrosas, pero lo que tenía era una dermatofitosis. En este caso se trataba de un perro cocker con lesiones seborreicas, placas seborreicas en la zona ventral del cuello y en la zona ventral del abdomen. Y finalmente acá vemos un perro con pénfigo foliáceo. En el pénfigo foliáceo lo que vemos son múltiples pústulas que son asépticas, que generalmente afectan el cuerpo del paciente, pero generalmente comienza en la zona de la cara, pabellones auriculares, sobre todo cara interna de pabellones auriculares, que es bastante característico. Acá las pústulas son asépticas y se trata de una enfermedad de origen inmunológico, autoinmune. Pabellón auricular, la cara interna del mismo perro. Bueno, llegamos al tratamiento. En el caso de la demodexia localizada, en realidad muchas veces se cura en forma espontánea y lo ideal es esperar, o sea, controlar a ese paciente, hacerle un raspaje o 2 el primer día para confirmar que se trata de una demodexia y al mes volverlo a controlar. Si vemos más lesiones, vamos a decir que pasó a ser una demodexia generalizada y la vamos a tratar. Y si vemos que esas lesiones desaparecieron, entonces no van a desaparecer totalmente, pero hacemos un raspaje y vemos menor cantidad de ácaros, volvemos a controlar al mes y si desapareció, entonces vamos a decir que era una demodexia localizada. Esto nos cambia, digamos, la actitud frente a ese perro. ¿Por qué? Porque si tuvo una demodexia localizada que se autolimitó, no hace falta castrarlo. En cambio, si tuvo una demodexia generalizada, lo indicado es castrarlo y que ese perro o que esa perra no se reproduzca. Por eso es tan importante no tratarla. Ahora bien, como sabemos que a veces los dueños nos insisten, si es un perro mestizo y que nosotros pensamos o el dueño nos dice que la idea no es reproducirlo y que después lo va a castrar, a veces indicamos un tratamiento, a veces solo indicamos también tratamiento con un shampoo que tenga como base al peróxido de benzoilo, porque eso le saca el alimento al ácaro, porque limpia el folículo piloso en profundidad, porque es rubefaciente folicular. Y entonces a veces con eso solo se soluciona y no le dimos una acaricida. Entonces la idea es bañarlo con un shampoo que tenga como base al peróxido de benzoilo, dejar actuar este shampoo 15 minutos, enjuagarlo muy bien. Yo siempre le digo al propietario que lo tienen que usar diluido, o sea que primero agiten bien el producto para que no se deposite el principio activo en el fondo del mismo y luego en un jarrito con un poco de agua tibia pongan un chorrito de shampoo, lo mezclen y recién ahí sobre el perro, ¿sí? Y si le quieren colocar un acaricida, podemos utilizar el Amitraz diluido 250 partes por millón, esa es la concentración, y diluido como indica el rótulo del producto, y repetir este tipo de baños cada 7 días. Bien. Por supuesto, también controlar el estado general del paciente, que esté bien desparasitado, que sea un paciente que esté comiendo un alimento de buena calidad. Y bueno, lo vamos controlando. En el caso de la demodexia generalizada, acá sí vamos a indicar un tratamiento. Recuerden que los corticoides están totalmente contraindicados porque a veces el veterinario clínico ve tanta inflamación, sangrado, sobre todo en los miembros,
que se tienta de darle un corticoide. No hay que hacerlo, porque si bien en un primer momento va a desinflamar, por supuesto va a aliviar un poco a ese paciente, luego va a hacer que la enfermedad dure más tiempo, que esté más inmunosuprimido, entonces nada de corticoides. Si el paciente está muy dolorido, lo que podemos darle es algún analgésico, como por ejemplo el tramadol. Bueno, si el paciente, tenemos varios tipos de tratamientos, yo les voy a ir describiendo cada uno. Si el paciente es de pelo largo y vamos a hacer un tratamiento tópico, lo indicado es la tricotomía. No la vamos a hacer el primer día si la piel está muy lastimada, sino que se comienza con el tratamiento y recién a los 10-15 días se va a indicar la tricotomía del mismo y nunca al ras. Se van a indicar baños con peróxido de benzoilo, como les decía anteriormente, es muy buen antiséptico, antiseborreico y además rubefaciente folicular. Esto quiere decir que me va a limpiar bien el folículo piloso en profundidad y esto va a ayudar a que la enfermedad mejore. Importante dejarlo actuar 15 minutos, enjuagarlo bien, secar con una toalla para eliminar el resto de agua sobre la piel y el pelaje del animal y recién ahí colocar el amitraz diluido a una concentración de 250 partes por millón y diluirlo como lo indica el rótulo. Luego lo vamos a secar controlado, lo dejamos actuar unos minutos y lo podemos secar con secador apenas tibio o sacar el perro a caminar atado por el sol para que no se revuelque. Se repite este tipo de baños cada 5 a 7 días. ¿Cuál es el problema con este tipo de baños? Si el paciente tiene una demodexia pustulosa generalizada, donde está muy afectado, con úlceras en la piel, no vamos a utilizar el amitraz porque es muy irritante y además se puede absorber y se puede intoxicar el paciente. O sea que es para determinados casos. Es el tratamiento más antiguo que tenemos para la demodexia, es efectivo, no es caro, pero bueno, no todos los pacientes los vamos a tratar con este tratamiento. En estos casos, cuando hay demodexia generalizada, recuerden que vamos a indicar castrar al paciente. ¿Cómo vamos a controlar a nuestro paciente? Bueno, lo vamos a ver de acuerdo al grado de afección entre los 15 y 30 días. Vamos a evaluarlo clínicamente y vamos a hacerle también raspajes cutáneos para ver cómo va evolucionando la enfermedad. Los raspajes cutáneos se van a repetir en el mismo sitio que los hicimos el primer día. Entonces debemos llevar una planilla en la ficha del paciente, anotar en qué lugares raspamos y a su vez dentro de los lugares vamos a anotar cuántos adultos, cuántos huevos, cuántas formas juveniles. Por supuesto que no vamos a contar todo lo que vemos, pero vamos a tener un esquema de cruces. Yo uso 5 cruces cuando hay mucha cantidad, una cruz cuando hay poca y ahí voy utilizando las cruces intermedias, ¿sí? ¿Qué les iba a decir? Además, cuando tenemos un paciente con demodexia generalizada, adulta, esa evaluación clínica va a incluir también análisis de sangre, radiografía de tórax, ecografía abdominal, tratando de encontrar la enfermedad de base que desencadenó este problema. Bien, ahora vamos a hablar cómo controlamos el paciente. Vamos a hacer raspajes. Este es un esquema del Lemodes canis sacado del Müller-Kirr de dermatología. Fíjense, acá tenemos el huevo, que es de tipo fusiforme, la larva con 3 pares de patas, ninfa con 4 pares de patas poco desarrolladas y acá tenemos un adulto con 4 pares de patas bien desarrolladas. Y estas son fotos sacadas del microscopio donde vemos en la parte, bueno, no tengo cómo señalarles en este caso, pero en la parte, la primera foto, digamos, en el cuadrante superior derecho, vemos un huevo de Lemodes canis. En la parte inferior de la misma foto vamos a ver una forma de Lemodes canis en estadio de ninfa. Y acá en el cuadrante, en la foto del lado derecho, vamos a ver un adulto ya con sus 4 pares de patas. Esto es lo que vamos a tener que ir mirando al microscopio y lo vamos a controlar con cruces para ver cómo evoluciona. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un raspaje donde al principio aparecen
huevos, estadios juveniles, adultos, y cuando lo controlamos al mes vuelven a aparecer la misma cantidad de estadios juveniles, quiere decir que ese tratamiento no está funcionando. Entonces tenemos que reevaluar si está haciendo bien el tratamiento, si ese perro que le indicamos Amitraz no se tira a la pileta 3 veces por semana y se saca el acaricida, si le están dando un antibiótico, si la dueña se lo está dando bien como lo indicamos. Entonces tenemos que evaluar que esté haciendo las cosas bien. Si está haciendo las cosas bien y la enfermedad sigue igual, por lo que vemos en los raspajes, tenemos que cambiar la medicación. Bueno, otra posibilidad de tratamiento es el empleo de nivelmicina oxima a dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo por día. Se da en forma diaria. Yo les contaba anteriormente que esta medicación no la tenemos hoy en día en el país, pero tenía la ventaja que se podía utilizar en perros collie, viejo pastor inglés, donde no se puede utilizar la ivermectina, ¿sí? Por eso es que la sigo dejando en mis teóricos. La ivermectina, con las limitaciones que hablamos cuando hablábamos de sarna, la dosis es de 0,3 a 0,6 miligramos por kilo por día vía oral. La precaución que tenemos que tener, bueno, por supuesto, no usarla en las razas que son susceptibles a los efectos colaterales de la ivermectina. Igual en todos los animales vamos a empezar, aunque no sean esas razas susceptibles, en forma gradual. Ahora en la próxima foto hay un esquema de esto. Ven, por ejemplo, si nuestro paciente pesa 20 kilos, le vamos a dar una dosis total de 1 mililitro. Yo les decía que utilizo la misma ivermectina que viene inyectable, la doy vía oral. Esa sería una concentración de 0,5 miligramos por kilo, o sea de 500 microgramos. Y vamos a llevarla en forma gradual. O sea, el primer día le damos 0,1 mililitro, segundo día 2 mililitros, tercer día 4 mililitros, cuarto día 0,6, quinto día 0,7, sexto día 0,8 y llegamos a la dosis correcta para ese paciente el día 7. Y luego mantenemos esa dosis a lo largo de todo el tratamiento, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque si presenta algún síntoma de toxicidad, entonces suspendemos inmediatamente la ivermectina. Bien, espero que esté claro. La ivermectina entonces para el tratamiento para demodexia se emplea vía oral, no inyectable, y se da todos los días. Bueno, y tenemos tratamientos nuevos, que creo que es lo que más se está usando en este momento. Consiste en estas drogas que surgieron como tratamientos pulvicidas, que pertenecen a las familias de las isosazolinas. Tenemos varias, cada vez aparecen más en el mercado. La primera que apareció fue el Fluralaner, que el nombre comercial es el Bravecto. Después tenemos también el Afoxolaner, que es el Nexgar, y el Sarolaner, que es Simparica. Hay más también. Bueno, se pueden utilizar a partir de las 8 semanas de vida y a partir de los 2 kilos de peso. El Sarolaner tiene la ventaja que se puede utilizar a partir de 1,3 kg de peso. El Fluralaner se da un comprimido y su efecto dura 3 meses. En cambio, el Nexgar y Simparica se da un comprimido por mes. Cuando salieron estos medicamentos, al principio los esquemas para el tratamiento de demodexia eran con dosis más frecuentes. Hoy en día ya está comprobado que con la misma frecuencia en que se utilizan para tratamientos pulvicidas, los vamos a utilizar para el tratamiento de la demodexia. O sea, son igualmente efectivos, con la misma frecuencia. El único que está probado que se puede utilizar en hembras preñadas en lactancia es el Fluralaner, o sea, el Bravecto. Acá nos preguntamos siempre me preguntan, ¿por cuánto tiempo hago el tratamiento de la demodexia? Bueno, lo vamos a hacer hasta tener 2 raspajes con 1 mes de diferencia entre uno y otro, que den los 2 raspajes negativos, y después de esos 2 raspajes negativos seguimos 1 mes más con el tratamiento. Entonces, 2 raspajes negativos con 1 mes de diferencia entre uno y otro, y luego seguimos 1 mes más con el tratamiento para la demodexia. Por más que nosotros le demos, por ejemplo, el Fluralaner,
que dura 3 meses. Igual nosotros a ese paciente lo tenemos que controlar todos los meses con raspajes para ver cómo va evolucionando la enfermedad. Bueno, el tratamiento o los tratamientos que vimos hasta ahora son tanto como para la demodexia pustulosa como escamosa. Pero ¿cuál es la diferencia en la demodexia pustulosa, donde tenemos contaminación bacteriana secundaria? Necesitamos dar un antibiótico. Ese antibiótico va a tener que ser bactericida porque tenemos un paciente inmunosuprimido y generalmente vamos a utilizar cefalexina o amoxicilina con ácido clavulánico. Bueno, las dosis ustedes ya las vieron, son las mismas que se utilizan para las piodermias. Acá vamos a tener una piodermia profunda, entonces el tratamiento es prolongado, o sea, van a ser por lo menos 40 días y se sigue generalmente 15 días más luego de la cura clínica, ¿sí? Bueno, esto ya lo dije, a veces se llega a 60 días de tratamiento antibiótico. ¿Cuándo vamos a hacer una evaluación clínica completa de nuestro paciente? En aquellos que presenten demodexia generalizada y sobre todo en los mayores de 2 años, o sea, en aquellos que presenten demodexia generalizada adulta verdadera. También en los que no responden al tratamiento o cuando la enfermedad sea recurrente. Como conclusión, vamos a decir que en todo canino que presente alopecia, seborrea y opiodermia debe hacerse un raspaje, 1 o 2 raspajes para descartar demodexia. Es una enfermedad que se diagnostica en forma sencilla y rápida, por eso no olvidarse de hacer estos raspajes. Y además decimos que un canino está curado cuando no presenta lesiones ni raspajes positivos por 1 año, o sea que se deben controlar por un largo periodo de tiempo a estos pacientes. También recuerden que en pacientes adultos que presentan demodexia generalizada, si ustedes no encuentran la causa que le dio origen, o sea la causa de base, en la primera consulta se deben seguir controlando mes a mes con análisis de sangre, radiografías, ecografías, lo que haga falta para justamente encontrar cuál es esa enfermedad de base, porque a veces no se encuentra al principio, pero sí unos meses después va a estar totalmente declarada esa enfermedad. Bueno, con esto terminamos demodexia en caninos. Demodexia en felinos. La demodexia en felinos es bastante menos frecuente que la demodexia en caninos. Generalmente el agente etiológico que más encontramos como causante es el Demodex cathiri y este puede dar 2 formas de presentación, o sea, una forma localizada o una forma generalizada. Se parece mucho a la demodexia causada por Demodex canis y el ácaro también se parece bastante. Observen en la parte superior de la diapo hay una foto de un Demodex cathiri que es alargado también con 4 pares de patas, es muy similar al Demodex canis. Bueno, puede dar una forma localizada donde las lesiones se pueden ubicar alrededor de los ojos, en la zona de la cabeza, el mentón o el cuello. Y puede dar también una otitis de tipo ceruminoso de color oscuro. A veces vamos a encontrar una forma generalizada. Esta forma generalizada coincide también con alguna enfermedad inmunosupresora que predisponga a que esta enfermedad se generalice. Gatos con virosis como BIF o BILEF, gatos diabéticos, gatos con carcinoma de células escamosas, todo esto favorece a la aparición de la forma generalizada. Y acá las lesiones se pueden encontrar en el cuello, en la cabeza o en los miembros. Puede dar lesiones seborreicas, alopécicas, eritematosas en estas partes del cuerpo. Siempre es importante, como en el caso de la demodexia generalizada en caninos, que busquemos la enfermedad de base.
Bueno, después tenemos la demodexia causada por Demodex gatoi, que es un tipo de demodexia completamente distinto al que venimos viendo hasta ahora, porque es una demodexia contagiosa y pruriginosa. En la parte derecha de la diapo vemos la foto de un Demodex gatoi, el cual se caracteriza por ser más corto y más ancho, también con 4 pares de patas, y se va a localizar en el estrato córneo, no como el Demodex cati, que se va a ubicar dentro del folículo piloso y de los conductos de las glándulas sebáceas. El Demodex gatoi puede dar lesiones generalmente en la cabeza, en el cuello y en los codos, y esas lesiones suelen ser eritematosas. Luego vamos a encontrar también costras debido al rascado porque es pruriginosa, alopecia e hiperpigmentación. Acá vemos un esquema con los distintos ácaros que afectan al felino. Primero vemos al Demodex cati, que como les decía es alargado, puede llegar a medir hasta 291 micras, con 4 pares de patas, que lo vamos a encontrar entonces dentro del folículo piloso, conducto sebáceo. También puede causar otitis externa. Luego le sigue el Demodex gatoi, que como recién les decía es más corto y es más ancho, puede llegar a medir 108 micras de largo y se va a encontrar sobre el estrato córneo. Y el último identificado fue el Demodex felis, que puede llegar a medir hasta 173 micras de largo y va a dar un tipo de demodexia similar a la que produce el Demodex cati y va a tener la misma ubicación que el Demodex cati. Recuerden entonces que el Demodex gatoi, en cambio, va a dar una demodexia contagiosa y pruriginosa. Es muy poco frecuente. Bueno, acá tenemos un felino con alopecia en la zona lateral del cuello que iba avanzando hacia el lateral del tórax. Una foto de la zona dorsal del cuello también está afectada con alopecia y lesiones escamosas. Se hizo el raspaje. Y acá vemos al Demodex cati como causante de demodexia en este felino. Luego se estudió al gato y era un gato BIF positivo. Acá vemos una foto más cercana del Demodex cati. Como ven, acá se visualizan sus 4 pares de patas. Esto es para mostrarle lesiones localizadas en un gato con Demodex cati, debido a que se le hacían un tratamiento inhalante con glucocorticoides y eso llevó a que presentara alopecia difusa justamente en la zona donde se le aplicaba la mascarilla con el glucocorticoide. En este caso, ya que no tenía fotos de gatos con lesiones producidas por Demodex gatoi, fíjense, son lesiones alopécicas, pruriginosas, con escoriaciones debido al rascado intenso que presentaba este gato por su demodexia causada por Demodex gatoi, un tipo de demodexia, como les decía, completamente distinta y además contagiosa. Acá vemos en una foto, digamos, sacada a partir de un microscopio con tinción de Meigroth-Walsh-Jenza, donde vemos un adulto de Demodex gatoi y una forma juvenil. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer por medio de un raspaje cutáneo, en el caso de Demodex cati, y en el caso de Demodex gatoi podemos tomar la muestra haciendo una impronta a partir de una cinta de acetato. Como va a estar en el estrato córneo, sobre el estrato córneo ponemos una cinta de acetato, o sea, una cinta scotch, la sacamos y luego la pegamos sobre un porta y ahí vamos a visualizar al ácaro. Bueno, y el tratamiento en cualquiera de los casos de demodexia causada por los distintos ácaros en los felinos, van a encontrar la bibliografía enjuagues con amitraz, más diluido de lo que se utiliza en el perro. Yo en realidad no lo recomiendo porque le puede
causar intoxicación al gato, lo que más utilizamos es la ivermectina vía oral, 0,3 miligramos por kilo cada 24 horas. Otra posibilidad de tratamiento es el empleo de la duramectina vía oral, 0,2 miligramos por kilo cada 24 o 48 horas. Y lo más nuevo para el tratamiento de la demodexia es el fluralaner, espotón, o sea, en forma de pipeta, cuyo efecto dura 12 semanas. Siempre se van a controlar los pacientes con raspaje o con cinta de acetato una vez por mes para ver la evolución de la enfermedad, y para suspender el tratamiento necesitamos 2 raspajes con diferencia de un mes entre uno y otro que den negativos. Bueno, con esto hemos terminado la clase de enfermedades parasitarias. Les cuento que las fotos que utilicé al principio y aquí al final pertenecen a las Islas Galápagos. Se las recomiendo si algún día quieren conocerlas. Bueno, y espero haber sido clara en este teórico. Hasta pronto.